Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este vídeo voy a explicar la aplicación de la impresión 3D a un edificio de 45 plantas recientemente construido en Brooklyn. En efecto, en la imagen vemos a la derecha al fondo Manhattan, un puente que conecta Manhattan con Brooklyn, y ya en la zona de Brooklyn, con el nombre de One South First, aparece esta torre de nueva construcción de 45 plantas, como decimos, donde se ha aplicado la impresión 3D con éxito. La fachada es de prefabricados de hormigón blanco, como vemos en la imagen, con ventanas incorporadas en los prefabricados. En inglés estas ventanas rehundidas se denominan punched windows y, como veremos en lo sucesivo, se ha utilizado una tecnología de impresión 3D avanzada para hacer los moldes de estos prefabricados. Como vemos, se le han dado diferentes diseños a los marcos de hormigón de las ventanas, dado que esencialmente pues tenemos una fachada donde las ventanas tienen un marco perimetral de hormigón prefabricado, que es el elemento portante de la ventana que luego se cuelga de la estructura, y tienen diferentes diseños para ir combinándolos y que le den una variedad a la fachada. Igualmente, en estos planos se puede observar el diseño de la fachada con sus sombras para poder ver esa combinatoria de diseño en las ventanas, esa variedad en las ventanas que en principio son todas iguales, lo que va cambiando es el marco, y a la derecha en la sección se puede observar perfectamente la masa del prefabricado de hormigón, del enmarcado de hormigón, que es el que se conecta estructuralmente a las losas principales de la estructura. Desde el interior el resultado es francamente notable, con una gran transparencia y unas vistas increíbles sobre la ciudad, de manera que, aunque sea una obra realizada con prefabricados de hormigón, la verdad es que el resultado final es de una diafanidad y de un espacio interior muy agradable. Aquí podemos ver un momento del montaje que resulta muy interesante, porque vemos que, aunque parezca otra cosa, no es un módulo por ventana, sino que en este caso tenemos un módulo de dos ventanas, así como el módulo de la esquina también tiene dos ventanas. Entonces, en este caso, el módulo lleva una junta simulada para que, una vez montado en la fachada, no se pueda distinguir unas juntas de las otras, es decir, que parezca que todos son módulos idénticos. Un momento del acopio de estos prefabricados en fábrica para su inspección y repaso de algunos detalles para que lleguen a la obra en un estado perfecto. En toda obra innovadora, en toda solución innovadora, como es el caso, como veremos más adelante, pues es importante realizar un mock-up, estas muestras a tamaño natural, que pueden ser inspeccionadas tanto por el cliente como por el estudio de arquitectura para comprobar el acabado final, pues por ejemplo, tanto de las juntas simuladas como de las juntas reales, y para poder, digamos, observar el edificio cómo va a quedar en la realidad. La calidad de los moldes y la calidad superficial lograda en las piezas es muy notable, es verdaderamente sobresaliente. Y todos estos elementos, aunque parecen muy sencillos de una geometría simple, pues luego están llenos de detalles, de biseles, de cambios de plano que le dan a la fachada un interés particular. Típico aspecto de un acopio de paneles en el patio exterior de la planta de prefabricados, donde se inspeccionan y donde se preparan para su transporte a obra. Más imágenes del acopio en fábrica, donde vemos incluso que existen módulos de 3 ventanas. Esto evidentemente supone una eficiencia en el transporte y en el montaje, y en principio todo lo que pueda ir cómodamente en un camión, en un transporte, pues se intenta llevar a ese tamaño para poder hacer eficiente todo el proceso de fabricación y montaje. Esta imagen revela perfectamente
todo el proceso que hay entre la impresión 3D, que como vemos sobre todo en la parte inferior de la imagen tiene una rugosidad notable, hasta el elemento terminado con una calidad superficial impecable. Esto se logra a través de todo un proceso, como veremos en próximas diapositivas, de fresado y pulido de la superficie, hasta lograr la calidad que vemos en los prefabricados terminados. Lo que vemos en la imagen es el proceso de impresión 3D de los moldes para los prefabricados. Es conveniente aclarar que aquí no se han hecho los prefabricados en sí mismos impresos en 3D, sino que lo que se imprime en 3D es el molde. Y como vemos, el molde se imprime con impresoras de gran formato que extruyen un cordón relativamente grueso, podemos decir de varios milímetros, 5 o 6 milímetros, con lo cual la rugosidad superficial es notable y, como veremos más adelante, para lograr el acabado final deseado hay que someterlo a un desbaste, a una retirada de material para dejar las caras perfectamente planas. La impresora que vemos en la imagen es una impresora de plástico fundido, equivalente a las impresoras domésticas, es decir, tiene un cabezal que funde el material, lo deposita fundido y en cuanto se enfría se queda sólido, se queda ya pegado a la capa anterior. Funciona por capas planas sucesivas, igual que una impresora doméstica, como digo, y utiliza un compuesto especial de plástico con fibra de carbono que tiene una robustez especial. Una de las características de estos moldes es poder usarse muchas veces, de manera que tienen que ser muy robustos. Entonces ya el propio diseño del molde tiene, como vemos, unas costillas intermedias para poder ser lo suficientemente robusto para resistir sucesivas hormigonadas sin ceder en absoluto. En esta diapositiva podemos apreciar perfectamente el tamaño real de la máquina de impresión 3D, que podría estar en torno a los 2,5 metros por 5 o 6 metros. Hace ya unos cuantos años que existen impresoras de este tamaño, que son impresoras industriales, lógicamente de un precio elevado, y que también las piezas que producen pues tienen un precio elevado y se hacen con propósitos industriales muy concretos porque son ventajosas con respecto a otros procesos. En este caso, como veremos, a la cantidad de piezas que se pueden hacer de un solo molde. Como hemos dicho previamente, y es un asunto recurrente en la impresión 3D y en los moldes hechos por impresión 3D, la calidad superficial es un asunto de principal importancia. En esta pieza vemos en la cara superior dos partes. A la derecha, una parte que todavía conserva la rugosidad de la impresión 3D, que queda a un nivel más alto que la parte de la izquierda, que es más negra, donde ya se ha producido el proceso de fresado y pulido y donde la calidad superficial es perfecta. Entonces se pueden observar en esta cara superior las dos fases, la de la derecha como sale en bruto de la impresora, la de la izquierda una vez pulida. La resistencia mecánica de las piezas obtenidas por este proceso de impresión 3D con plástico reforzado con fibra de carbono es notable, de manera que estas empresas producen piezas para uso final, no solo moldes que se descartan, sino piezas para uso final, como es este caso donde vemos que ya la pieza lleva incorporados otros dispositivos como manguitos, como un medidor de presión probablemente, y igualmente se observa perfectamente en la zona superior todo el trabajo de fresado y pulido, y en la parte de abajo donde están conectadas los manguitos o conducciones vemos perfectamente el rayado propio de la impresión 3D. De manera que, como se puede observar, estas piezas impresas en 3D tienen uso industrial directo.
En esta imagen se aprecia todavía con mayor dramatismo la diferencia entre la zona sin trabajar o sin fresar y la zona fresada. En la parte superior izquierda vemos todo el rayado de la impresión 3D, todos los cordones de la impresión 3D y cómo tras rebajar en una primera fase que deja una superficie mate, rebajar esos cordones, se logra una superficie plana y después con otro proceso adicional, pues prácticamente una superficie pulida de una calidad perfecta. Es importante observar que el modelo que se imprime con la impresora 3D tiene que tener un espesor adicional a la forma final, de manera que todo eso se calcula a la hora de programar el archivo de impresión, teniendo en cuenta la merma de espesor que va a haber cuando se haga el fresado, que como vemos puede ser tranquilamente de varios milímetros. Entonces, con diferentes pasadas, procesos de fresado, vemos aquí un primer proceso que todavía deja una cierta rugosidad. En sucesivas pasadas, esto también se lleva sus horas de trabajo por una máquina de control numérico que va haciendo todo este fresado, que también tiene un coste, evidentemente, pues se va poco a poco mejorando la superficie hasta que se ven los acabados que hemos observado en diapositivas anteriores. Como es un proceso innovador, los primeros moldes realizados se someten a una minuciosa y exhaustiva inspección por parte de los técnicos para comprobar su calidad superficial, para decidir la aceptación o no de estos moldes para luego realizar las piezas definitivas en hormigón prefabricado. Hay que pensar que cuando se hacen piezas moldeadas, cualquier relieve que haya en el molde se copia literalmente en la pieza moldeada, de manera que la inspección superficial de los moldes es crítica, porque verdaderamente la calidad de la pieza final depende en cuerpo y alma de la calidad del molde, con lo cual pues es un momento de inspección muy necesario, porque luego se empiezan a sacar piezas una detrás de otra y ya no hay marcha atrás. Como vemos, por una simple cuestión de optimización, lo que se ha hecho impreso en 3D es única y exclusivamente la embocadura de la ventana, es decir, el hueco de la ventana donde va a ir montada luego la ventana de aluminio y las superficies laterales de este hueco de ventana. El fondo será un fondo plano de madera o metálico, pero que no hace falta imprimirlo en 3D. Y los finales serán costeros que se añadirán, probablemente también de madera, en el proceso final. Esos son cuestiones elementales que se pueden hacer o que se hacen habitualmente en una planta de prefabricados, de manera que no hace falta hacer el molde de todo el panel que se va a montar en obra, sino solamente de los huecos, de las superficies de los huecos de las ventanas. Y he aquí una de las preguntas del millón. ¿Por qué hacer impreso en 3D algo que se puede hacer perfectamente de madera? En este panel de 3 ventanas vemos 2 moldes negros hechos por impresión 3D y otro que tiene la misma forma hecho de madera. Se podría pensar que el molde impreso en 3D pesa menos que el de madera. Error. El molde impreso en 3D es más pesado, alrededor de 300 kilos cada ventana versus 200 el de madera. Por otra parte, podría pensarse que son más baratos. Error de nuevo. Cada uno de los moldes negros impresos en 3D cuestan del orden de $9.000. Sin embargo, he aquí la eficiencia. Con cada molde impreso en 3D se pueden hacer hasta 200 piezas, mientras que el molde de madera solo resiste entre 15 y 20 piezas antes de ser reemplazado. En la imagen podemos observar ya un encofrado completo preparado para hacer un panel de 3 ventanas. En él vemos las 3 embocaduras hechas con impresión 3D
ya todos los costeros y el fondo montados y el armado correspondiente a las zonas que van a ser hormigonadas para poder sacar el panel prefabricado de hormigón armado blanco. Una vez retirados todos los encofrados, se puede extraer el panel y luego montar las ventanas. En esta imagen de detalle observamos en primer plano cubierto con una tapa de madera, probablemente un carril embebido que se va a utilizar posteriormente para la instalación de este panel prefabricado en obra. Es decir, que debajo de esa madera que está sujeta con bridas para que no le entre el hormigón, pues hay un carril de acero que luego se utiliza para anclar el panel a la obra. Como hemos dicho, desde hace unos cuantos años se conoce este proceso de impresión 3D de plástico fundido con fibra de vidrio y para demostrar su viabilidad se llegó a realizar un coche impreso en 3D, por supuesto con algunas piezas metálicas, pero todo el chasis y la carrocería se hizo impreso en 3D con esta tecnología. Y como vemos es un modelo AC Cobra, que es un coche clásico ya muy conocido del que se hacen muchas reproducciones. Y vemos las diferentes piezas que se han ido produciendo con la impresora 3D. Como hemos dicho antes también, las piezas de impresión 3D con este procedimiento, con este método, permiten hacer piezas finales, piezas que se pueden utilizar en la ingeniería, en diferentes productos industriales, como es el caso de este coche, donde la carrocería está impresa en 3D con este plástico y el chasis también. En la imagen se puede observar un momento de la ejecución de parte de la carrocería, de la parte frontal del morro del coche, y como vemos el extrusor pues tiene unos cuantos milímetros, pues podríamos hablar entre 6 y 8 milímetros, de manera que también la altura de capa pues puede estar del orden de 5 o 6 milímetros, o sea que lo que sale de la impresora 3D es robusto pero con una rugosidad notable. Posteriormente habrá que hacer todo ese proceso de fresado para conseguir una superficie pulida. Un momento de la impresión del chasis de este coche, donde vemos la máquina trabajando, vemos un poco el tamaño de la máquina y cómo se está ejecutando, como si fuera una impresora doméstica, el cuerpo del chasis. También, como vemos, la impresora no imprime el coche completo de una sola vez, sino que va haciendo partes con una altura determinada que permite la máquina de impresión, que puede ser pues de 1 metro y pico, y con esa altura de impresión pues se pueden hacer diferentes partes del automóvil y luego irlas ensamblando, ya sea con adhesivos o ya sea con uniones mecánicas. El objetivo de este prototipo no es demostrar que en los sucesivos se van a hacer los coches así, sino sencillamente demostrar las posibilidades que tiene la impresión 3D hecha con este método, es decir, con plástico fundido con fibra de carbono, demostrar la robustez, demostrar que este coche, que cuando lo terminaron era un coche eléctrico y era funcional y se podía conducir, pues demostrar que es viable, pero evidentemente económicamente no se mantiene porque es un proceso de un coste muy alto que solo se justifica si se consiguen eficiencias industriales. Podemos observar esta carrocería en proceso de lijado y desbastado para conseguir una calidad superficial equivalente a la de otro automóvil, y también se puede observar en la parrilla del automóvil, en esa entrada de aire se puede observar las inscripciones de las entidades
que han participado en el desarrollo de este prototipo, como es el Departamento de Energía o el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, para efectivamente llevar adelante esta investigación para realizar este prototipo. Y una imagen vale más que 1000 palabras para poder asentar la idea de que la impresión 3D en general necesita mucha postproducción, mucho trabajo de pulido de superficies, etc. En una sola imagen podemos observar la diferencia notable entre la cara exterior ya lijada, pulida, emplasticida y pintada, que parece un automóvil cualquiera, o sea, con la calidad de superficie de cualquier automóvil, y en cambio en la toma de aire vemos en el interior todo el grueso rayado de la impresión 3D, de manera que delata cómo esta carrocería está hecha por impresión 3D. Y este magnífico Shelby Cobra, perfectamente acabado, perfectamente pintado, con su mecánica eléctrica y funcionando como es normal cuando en Norteamérica se quiere demostrar algo, pues se lleva hasta sus últimas consecuencias, de manera que es una demostración viva y palpable de las posibilidades de esta impresión 3D de, como digo, de plástico fundido con fibra de carbono. Y como reflexión final, pues no deja de ser llamativo que esta tecnología de última generación, con la que se puede llegar a hacer, como vemos, un automóvil, no resulta para nada rentable en el campo de la automoción y, sin embargo, en este edificio de Brooklyn ha resultado rentable. Entonces creo que se puede hablar con toda propiedad de una fachada tecnológica, una fachada que incorpora dentro del proceso de fabricación la última tecnología en impresión 3D, y de eso es de lo que trata nuestro máster en fachadas tecnológicas. Es decir, que aunque parece que nos hemos salido fuera de contexto, estamos perfectamente dentro del tema de las fachadas tecnológicas que hoy en día utilizan las últimas tecnologías en impresión 3D para llevar adelante fachadas de edificios, en este caso con hormigón prefabricado. Encuentra toda la información que necesitas en nuestra página web masterfachadas.acu.upm.es.